Cuarta parte. Los Druedain, los Istari, las Palantiri. 1. Los Druedain. El pueblo de Háleth, que hablaba una lengua extranjera, les era extraño a los demás Atani, y aunque se unió en alianza con los Eldar, siguió siendo un pueblo aparte. Entre ellos mantuvieron su propia lengua, y aunque por fuerza tuvieron que aprender el Sindarin para comunicarse con los Eldar y los demás Atani, muchos lo hablaban de manera entrecortada, y los que rara vez iban más allá de las fronteras de sus propias tierras boscosas no lo empleaban en absoluto. No adoptaban de buen grado nuevas cosas o costumbres y conservaban numerosas prácticas que parecían extrañas a los Eldar y a los demás Atani, con quienes tenían escaso trato, salvo en la guerra. No obstante, se los estimaba como aliados leales y temibles guerreros, aunque las compañías que enviaban para guerrear más allá de sus fronteras eran pequeñas, porque se trataba, y así continuaron siendo hasta el fin, de un pueblo reducido, interesado sobre todo en proteger sus propias tierras boscosas, y que sobresalía en las batallas libradas en los bosques. A decir verdad, durante mucho tiempo ni siquiera los orcos especialmente entrenados para este tipo de lucha se atrevían a poner el pie cerca de sus fronteras. Una de las comentadas rarezas de los Háleth consistía en que muchos de sus guerreros eran mujeres, aunque pocas se trasladaban al extranjero a luchar en las grandes batallas. Esta costumbre era evidentemente antigua. La capitana Háleth era una afamada amazona que contaba con una selecta guardia de corps de mujeres. La más extraña de todas las costumbres del pueblo de Háleth era la presencia entre ellos de gente de una especie del todo diferente. Ni los Eldar de Beleriand ni los demás Atani habían visto nunca a nadie que se les asemejara. No eran muchos, unos pocos centenares quizá, que vivían apartados en familias o pequeñas tribus, pero amistosamente como miembros de la misma comunidad. El pueblo de Háleth les daba el nombre de Drug, palabra de su propia lengua. A los ojos de los elfos y los demás hombres resultaban de aspecto desagradable. Eran bajos, algunos de poco más de una vara, pero muy anchos, con nalgas pesadas y cortas piernas gruesas. Las caras anchas tenían ojos hundidos, con cejas gruesas y narices chatas. No les crecía barba, salvo a unos pocos hombres, orgullosos por la distinción, que llevaban en medio de la barbilla un mechoncito de pelo negro. Las facciones parecían de ordinario impasibles, y lo más móvil que tenían eran las grandes bocas, y uno no podía observar el movimiento de sus ojos cautelosos salvo que estuviera muy cerca, porque eran tan negros que no se les veían las pupilas, aunque se les enrojecían cuando estaban furiosos. Tenían la voz profunda y gutural, pero la risa era una sorpresa, rica y vibrante, y todos los que la oían, elfos u hombres, se echaban a reír también, contagiados de esa pura alegría sin mácula de desprecio o malicia. En tiempos de paz, reían a menudo mientras trabajaban o jugaban, cuando otros hombres habrían cantado, pero podían ser enemigos implacables, y una vez inflamados de cólera, eran muy lentos en enfriarse, aunque el único signo visible fuera el resplandor de la mirada. Luchaban en silencio y no se alborozaban en la victoria, ni siquiera la conseguida sobre los orcos, hacia quienes abrigaban un odio implacable.
Los Eldar los llamaban Druedain y los admitían en la jerarquía de los Atani, pues fueron muy amados mientras duraron. No tenían, una vida muy larga, y nunca llegaron a ser numerosos, y perdieron a muchos en su lucha contra los orcos, que también los odiaban y se deleitaban en capturarlos y torturarlos. En el tiempo en que las victorias de Morgoth destruyeron todos los reinos y las fortalezas de los elfos y los hombres en Beleriand, se dice que habían quedado reducidos a unas pocas familias, compuestas sobre todo de mujeres y niños, algunas de las cuales llegaron por fin a los refugios de las desembocaduras del Sirion. En sus primeros días habían sido de gran provecho para aquellos entre quienes vivían, y eran muy buscados, aunque pocos abandonaban la tierra del pueblo de Jalez. Tenían una maravillosa capacidad para rastrear a cualquier criatura viviente, y enseñaban a sus amigos lo que podían de este arte. Pero sus discípulos no los igualaban, porque los Druedain usaban el olfato, como los sabuesos, con la peculiaridad de que además tenían una vista muy aguda. Se jactaban de que con viento favorable eran capaces de olfatear a un orco que se encontraba todavía demasiado lejos para que los demás hombres pudieran verlo, y de seguir el olor durante semanas, salvo a través de aguas corrientes. El conocimiento que tenían de toda criatura que creciera casi igualaba al que tenían los elfos, aunque éstos no se lo hubieran enseñado. Y se dice que si se trasladaban a una nueva región, en poco tiempo conocían a todas las criaturas que en ella crecían, grandes o minúsculas, y daban nombre a las que eran nuevas para ellos, distinguiendo a las venenosas de las comestibles. Los Druedain, como también los demás Atani, carecieron de escritura hasta que se encontraron con los Eldar, pero nunca aprendieron a escribir con runas o letras. La escritura que ellos mismos inventaron no eran más que unos cuantos signos, en su mayoría simples, para señalar huellas o dar información o advertencia. Parece que en un pasado remoto tuvieron ya pequeños utensilios de pedernal para raspar y cortar, y todavía los utilizaban, porque si bien los Atani tenían conocimiento de los metales y empleaban hasta cierto punto el arte de la herrería antes de llegar a Beleriand, los metales eran difíciles de encontrar, y las armas y las herramientas forjadas resultaban muy costosas. Pero cuando en Beleriand, por la asociación con los elfos y el tráfico con los enanos de Ered Lindon, estas cosas se volvieron más comunes, los Druedain demostraron un gran talento para la talla en madera o piedra. Tenían ya un conocimiento de los pigmentos, derivados sobre todo de las plantas, y trazaban figuras y formas sobre madera o superficies planas de piedra. Y a veces tallaban los nudos de la madera para convertirlos en caras que pudieran pintarse. Pero con herramientas más afiladas y fuertes, se deleitaban en tallar figuras de hombres y bestias, ya fueran juguetes y ornamentos o grandes imágenes, a las que los más hábiles de entre ellos daban una animada apariencia de vida. A veces estas imágenes eran extrañas y fantásticas, o aun terribles. Entre las lúgubres bromas en las que ponían toda su habilidad, se contaba la hechura de figuras de orcos que colocaban en las fronteras del país, modeladas como si huyeran chillando de miedo. Hacían también imágenes de sí mismos, y las colocaban a la entrada de los caminos o las curvas de los senderos de los bosques.
A estas llamaban piedras de vigilancia. Las más notables estaban emplazadas en las cercanías de los cruces del Teiglin, y cada una de ellas representaba un Drúadan de mayor tamaño que el natural, acuclillado pesadamente sobre un orco muerto. Estas figuras no servían solo de insulto al enemigo, pues los orcos las temían y creían que estaban llenas de malevolencia de los Ogthorhai. Así es como llamaban a los Drúedain, y que podían comunicarse con ellos. Por tanto, rara vez se atrevían a tocarlas o a tratar de destruirlas, y a no ser que fueran en gran número, se detenían al ver una piedra de vigilancia y ya no seguían avanzando. Pero entre las capacidades de este extraño pueblo, quizá la más notable fuera la de mantenerse quietos y en silencio, lo que soportaban a veces durante días enteros, sentados con las piernas cruzadas, las manos en las rodillas o el regazo, y los ojos cerrados o fijos en el suelo. Sobre esto se contaba un cuento entre el pueblo de Háleth. Una vez, uno de los drugs más hábiles en la talla de la piedra hizo una imagen de su padre, que había muerto, y la colocó junto a un sendero cerca de su casa. Luego se le sentó al lado y se sumió en un silencio profundo y reflexivo. Sucedió que no mucho después, un forastero pasó por allí camino de una aldea distante, y al ver dos drugs les hizo una inclinación de cabeza y les deseó los buenos días, pero no recibió respuesta. Y se detuvo por un momento, sorprendido, mirándolos de cerca. Luego siguió caminando y diciendo entre dientes: «Grande es su habilidad para la talla de la piedra, pero nunca había visto nada tan real». 3 días después volvió, y como estaba muy fatigado, se sentó y apoyó la espalda en una de las figuras. Sobre los hombros de esta figura puso la capa para que se secase, pues había estado lloviendo, y en aquel momento brillaba el sol. Allí se quedó dormido. Pero al cabo de un tiempo lo despertó la voz de la figura que estaba tras él. «Espero que haya descansado», dijo la figura, «pero si desea seguir durmiendo le ruego que se traslade a la otra. A ella nunca le hará falta volver a estirar las piernas. Y a mí esta capa me da demasiado calor en un día de sol como hoy». Se dice que los Drúedain a menudo se quedaban así sentados en momentos de dolor o de duelo, pero a veces lo hacían por el placer de pensar o para trazar un plan. También solían recurrir a esta quietud en momentos de cautela, y entonces se sentaban o permanecían de pie, escondidos en la sombra. Y aunque sus ojos parecieran estar cerrados o mirar el vacío, nada pasaba ni se acercaba que no fuera advertido y recordado. Tan intensa era esta vigilancia invisible que podía ser percibida como una amenaza hostil por los intrusos, que se retiraban amedrentados antes de que se les hiciera advertencia alguna. Y si alguna criatura maligna se acercaba, emitían un agudo silbido que resultaba doloroso tanto si se oía de cerca como de muy lejos. El servicio de vigilancia que prestaban los Drúedain era muy apreciado por el pueblo de Háleth en tiempos de peligro, y si no se contaba con esa vigilancia, se colocaban figuras talladas parecidas a ellos, hechas con ese propósito por los Drúedain mismos, en las cercanías de las casas, en la creencia de que estas figuras transmitían en parte la amenaza de los hombres vivientes. La verdad es que muchos del pueblo de Háleth,
aunque amaban a los Drúedain y les tenían confianza, los creían dotados de poderes mágicos y extraños. Y entre sus cuentos de maravilla, sabían no pocos que hablaban de esas cosas. Uno de ellos se recoge a continuación. La piedra fiel. Había una vez un drug llamado Akhan, muy conocido como curandero. Tenía gran amistad con Baraj, un guardabosque del pueblo, que vivía en una casa en los bosques a 2 millas o más de la aldea más próxima. Las moradas de la familia de Akhan se encontraban más cerca, y él pasaba la mayor parte del tiempo con Baraj y su esposa, y era muy querido de sus hijos. Llegaron tiempos difíciles cuando muchos orcos atrevidos entraron secretamente en los bosques de las cercanías y andaban por ellos esparcidos en parejas o tríos, asaltando a los que se aventuraban solos por parajes apartados y atacando por la noche las casas de la vecindad. Los de la casa de Baraj no estaban muy atemorizados, porque Akhan se quedaba con ellos por la noche y montaba guardia fuera. Pero una mañana, Akhan fue al encuentro de Baraj y le dijo: «Amigo, tengo malas nuevas de los míos y me temo que tenga que dejaros por un tiempo. Han herido a mi hermano, que yace en el lecho con mucho dolor, y me llama, pues sé curar las heridas que causan los orcos. Volveré tan pronto como pueda». Baraj estaba muy preocupado y su esposa y sus hijos lloraron, pero Akhan dijo: «Haré lo que esté de mi parte. He hecho traer una piedra de vigilancia y la he apostado cerca de tu casa». Baraj salió con Akhan y miró la piedra de vigilancia. Era grande y pesada y estaba asentada bajo unos arbustos no lejos de las puertas. Akhan puso su mano sobre ella y al cabo de un silencio dijo: «He dejado en ella algunos de mis poderes. Ojalá puedan librarte del mal». Nada adverso sucedió durante 2 noches, pero a la tercera, Baraj oyó la llamada de advertencia de los drugs, o soñó que la había oído, porque a nadie más despertó. Abandonando la cama, cogió el arco de la pared y se acercó a una ventana angosta, y vio a 2 orcos que ponían combustible contra la casa y se disponían a prenderle fuego. Entonces Baraj tembló de miedo, porque los orcos que por allí merodeaban llevaban consigo azufre o alguna otra materia diabólica que ardía rápidamente, y era imposible apagarla con agua. Recuperándose, tendió el arco, pero en ese momento, justo al surgir las llamas, vio a un drug que venía corriendo por detrás de los orcos. A uno de ellos lo tumbó de un puñetazo y el otro huyó. Luego el drug se internó descalzo en el fuego, esparciendo el combustible ardiente y pisando las llamas órquicas que se extendían por los lados. Baraj se encaminó a la puerta, pero cuando hubo terminado de desatrancarla, el drug había desaparecido. No había ni rastro del orco lastimado. El fuego se había extinguido y solo quedaba humo y cierto hedor. Baraj volvió a su casa para tranquilizar a su familia, a la que el ruido y las emanaciones ardientes habían despertado. Pero cuando fue de día, salió otra vez y lo examinó todo. Descubrió que la piedra de vigilancia había desaparecido, pero no hizo ningún comentario. «Esta noche tendré que ser yo el guardián», pensó. Pero ese mismo día regresó Akhan y fue recibido con alegría. Llevaba botas altas como las que suelen llevar los drugs en la dura intemperie, cuando caminan entre abrojos y piedras, y estaba fatigado,
pero sonreía y parecía complacido, y dijo: «Traigo buenas noticias. Mi hermano ya no tiene dolores y no morirá, porque llegué a tiempo para detener el efecto del veneno, y me he enterado de que los merodeadores han sido muertos o han huido. ¿Cómo os ha ido a vosotros?» «Estamos todavía con vida», dijo Baraj, «pero ven ahora conmigo y te mostraré y diré algo más». Entonces condujo a Ak-Khan al sitio del fuego y le contó lo del ataque nocturno. «La piedra de vigilancia ha desaparecido. Obra de orcos, supongo. ¿Qué dices tú?» «Hablaré cuando haya mirado y pensado más tiempo», dijo Ak-Khan, y luego fue de aquí para allá examinando el terreno, seguido de Baraj. Por fin, Ak-Khan se acercó a un matorral que había al borde del claro donde se levantaba la casa. Allí estaba la piedra de vigilancia, sentada sobre un orco muerto, pero tenía las piernas ennegrecidas y agrietadas, y le habían arrancado un pie que estaba suelto a un lado. Ak-Khan pareció apenarse, pero dijo: «Pues bien, hizo lo que pudo, y es mejor que hayan pisado sus pies los que pisaron el fuego del orco y no los míos». Entonces se aflojó los cordones de las botas y Baraj vio que debajo tenía las piernas cubiertas de vendas. Ak-Khan se las quitó. «Ya se me están curando», dijo. «Velé junto a mi hermano durante 2 noches y anoche dormí. Me desperté dolorido antes del amanecer y descubrí mis piernas cubiertas de ampollas. Entonces adiviné lo que había sucedido. Ay, si algún poder se transmite desde tu persona a una obra de tus manos, has de compartir sus dolores».